Me- Hola, Miguel. ¿Cómo estás, Cristian? Qué alegría volver a verte. Ahora las circunstancias nos obligan a estar a través de estos medios. La última vez estuviste allá en la Asociación Médica Argentina, así que fue un gusto tenerte, bueno, y poder contarte nuevamente acá en este curso trianual que hacemos nosotros. Eh, Bueno, para mí también es una alegría verlos a ustedes, Miguelito. Bueno, se da en un contexto particular esta clase por todo lo que sabemos, pero justamente voy a tratar de andar vinculando lo que está sucediendo con la salud pública y la epidemiología, ¿no? Sí, la verdad que es un momento muy particular para nosotros, bueno, y para todo el mundo. Y la oportunidad hoy de poder tener estos pequeños conceptos de la importancia que tiene la salud pública, hoy guardan una vital importancia. Así que bueno, para concluir el módulo te queríamos invitar a vos, un referente en lo que es la salud pública en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el hospital público, y un referente a nivel nacional. Así que, bueno, adelante, te damos esta horita de charla. Me desconecto, pero estoy acá para cualquier consulta. Él aparentemente, Cristian, salió de los, a ver si está, pareciera como que salió de los oradores, no sé por qué. Eh, Está su charla, está la clase, pero no está él. Se tiene que haber desconectado sin querer, probablemente. ¿Me escuchás, A ver, Miguel? Natalia, si te podés comunicar con el doctor Cangenova. Ahí está, ahí se conectó de nuevo. Ahí se conectó de nuevo. Cristian, si podés conectarte de nuevo, no sé por qué saliste de la plataforma. Ahora sí. Miguel, Activa de vuelta el seguimos. micrófono y la cámara. Abajo la vas a tener en roja, activalas nuevamente. Sí, sí, están los dos en verde, el micrófono y la cámara. Bueno, perfecto. Mándale un saludo al doctor Mercado y otro saludo a Miguel. Bueno, dígame cuando empiezo, ¿eh? Bueno, bueno, adiós, hasta luego, Natalia. Buenas tardes a todos. Hoy nos toca en este encuentro tratar el tema salud pública y epidemiología en el particular contexto de una pandemia, que es la primera que experimentamos todos. Eh, y bueno, y vamos a tratar de vincular el marco teórico de lo que son la salud pública y la epidemiología con lo que actualmente está sucediendo. Eh, Vamos a empezar hablando de una de las tantas conceptos que existen de salud pública. A ver, no sé cómo paso a la siguiente diapo. De los muchísimos conceptos que existen de la salud pública,
tomé que es uno de los más conocidos y más importantes, que fue dictado por el doctor Winslow en 1920, hace 101 años. Y fijémonos en la actualidad que tiene el mismo. Dice que la salud pública es la ciencia y el arte de impedir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Concepto que nosotros los médicos no administramos habitualmente, porque el bien a tutelar no es la medicina, el bien a tutelar es la salud, a tutelar por parte del Estado, ¿no? Es la salud. Y cuando hablamos de salud, se involucra, uno de los grandes conceptos de salud es que es una construcción social, y lo que se involucra es toda la comunidad, la colectividad en todo esto. Y fijémonos, todos temas de agenda, lo que propone el doctor Winslow con respecto a cómo se debe desarrollar, para qué la salud pública, para desarrollar el saneamiento del medio ambiente, el control de las enfermedades transmisibles, la educación de los individuos en higiene personal, todos temas de agenda actual, muy presentes, y dichos hace 100 años. La organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz, el tratamiento preventivo de las enfermedades y, miren esto, el desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno el nivel de vida adecuado para la conservación de la salud, organizando estos beneficios de tal modo que cada ciudadano se encuentre en condiciones de gozar de su derecho a la salud, de su derecho natural a la salud y a la longevidad. Parece casi una quimera, una utopía, pero esta es una definición de salud pública. Y atento a todo lo que estamos viviendo, es una de las más actuales de las muchas definiciones que encontramos de salud pública. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, la epidemiología. La epidemiología dentro de la salud pública es el núcleo duro de esta disciplina. A diferencia de la salud pública, la epidemiología tiene ya carácter de ciencia. Y es una ciencia que estudia la distribución y la frecuencia de los determinantes de la salud en una población en un determinado momento y a un grupo de personas dado. O sea, cuando uno habla de epidemiología está hablando de tiempo, lugar y persona. ¿A quiénes, cuándo y dónde le sucede lo que le sucede? En este caso, una pandemia, que es una epidemia que se extiende a más de un continente, en este caso ya ha llegado a todos los continentes. En el año 2020 se inició, todavía seguimos con la misma, en el 2021, y afecta a toda la población mundial. Bueno, decíamos que tiene categoría de ciencia la epidemiología porque tiene un modelo propio de investigación, ha desarrollado un modelo propio con distintos diseños de estudios científicos. Así encontramos los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte, y el tan importante y actualmente tan vigente y tan costoso, el ensayo clínico doble ciego aleatorizado. Es un ensayo clínico doble ciego porque obviamente está compuesto por dos grupos, un grupo de personas con las cuales se trabaja o se utiliza el placebo y el otro grupo de personas en el cual se utiliza aquello que se está investigando, y es aleatorizado porque nadie, tanto el investigador como la persona que está trabajando, prestándose para hacer el ensayo clínico, nadie sabe a qué grupo pertenece, si al grupo placebo o al grupo control de lo que se está ensayando. Bueno, y la salud pública, dicho esto de la salud pública, con su estatus propio de ciencia, perdón, la epidemiología tiene su estatus propio de ciencia, pero la salud pública es una disciplina que se nutre de otras disciplinas, la economía, la sociología, la estadística, la demografía, y así podemos seguir hablando de
todo aquello que le sume a la salud pública para poder llegar a hacer lo que uno llama un análisis de situación de salud. ¿Podemos pasar a la siguiente, Filmina? Bueno, para la epidemiología, una herramienta fundamental es lo que llamamos el ASIS o análisis de situación de salud. Nosotros cuando evaluamos una paciente o un paciente, hacemos una anamnesis, una palpación, percusión, auscultación, estudios complementarios, diagnósticos diferenciales, llegamos a un diagnóstico y hacemos un tratamiento. A nivel poblacional es casi el mismo algoritmo, pero utilizando distintas herramientas. En este caso lo que utilizamos son los indicadores, indicadores demográficos, indicadores geográficos, indicadores estadísticos, y bueno, y a través de este diagnóstico, porque en última instancia el análisis de situación de salud de una población en un determinado momento y los determinantes de la salud de esa población, con esto llegamos a un diagnóstico y a través de este diagnóstico tenemos la posibilidad de poder evaluar cuál es el tipo de intervención, en este caso homologado a la ciencia médica, cuál es la terapéutica que uno va a utilizar para tratar de sanear esta problemática, ¿no? Hay distintos abordajes, adelante, y bueno, un segundito, me quería detener en esto. No llegamos al concepto de salud pública ni a la epidemiología de la nada. Esto se inicia más o menos lo ubicamos en la segunda revolución industrial, que la ubicamos alrededor del año 1780, en el fines del siglo XVIII. Previo a esto, previo a 1780, a lo largo de la historia de la humanidad, las principales causas de muerte y enfermedad de las personas eran las pestes, las cuales estamos viviendo, las guerras, las cuales ahora de baja intensidad, pero siguen presentes también, y las hambrunas. Bueno, al inicio de la modernidad, que la vuelvo a referenciar con la revolución industrial y también con otra gran revolución en el contexto histórico, que era la revolución francesa, tomo a la revolución industrial como referencia de este proceso a la máquina de vapor, con el cual se empiezan a desplegar las potencialidades de todo el conocimiento, ¿no? Y así como se evolucionó en todo el marco científico, nosotros fuimos evolucionando con los distintos procesos. No nos olvidemos que a fines del siglo XVIII Jenner hizo las primeras pruebas antivariólicas, que ya más o menos a fines del siglo XIX el doctor Koch descubre el bacilo, que a principios del siglo XX se empieza a tratar con sulfas, y que en 1940 el doctor Fleming descubre la penicilina, y en 1945 el doctor Salk descubre la vacuna que lleva su nombre para tratar la parálisis flácida o aguda o poliomielitis. Para tratar, no, para prevenir la poliomielitis. El descubrimiento de estos dos eventos nos hizo yugular, nos dio la posibilidad de la especie humana de yugular las enfermedades infecciosas, con lo cual se desplazó del escenario, del podio del escenario de la muerte y la enfermedad, las enfermedades infecciosas, y empezaron a tener mayor prevalencia las enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando hablamos de crónicas no transmisibles, estamos hablando fundamentalmente de la coronariopatía, de la diabetes, de las enfermedades oncológicas, y del modelo de enfermedades crónicas no transmisibles, tomando ya de Hipócrates, más vale prevenir que curar, se avanzó sobre los sistemas de salud y la organización y gestión de los mismos. ¿Podemos pasar a la siguiente?
Bueno, esto es una mirada epidemiológica, en donde vemos que en este triángulo isósceles, los 2/3 de la población se supone no carecen de enfermedad, sí todos están expuestos a vulnerabilidades, a riesgos y obviamente cada sujeto, cada individuo tiene sus susceptibilidades. Y después en el tercio restante lo que encontramos son enfermedades silentes y enfermedades no percibidas. Diariamente en nuestros consultorios nos encontramos con pacientes con enfermedades que ya pueden estar muy desencadenadas y la persona no tuvo registro de la misma, ¿no? Y después tenemos la gente que tiene problemas de salud, pero que no demanda, y gente que sí demanda. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Buah. Cuando estamos hablando de salud pública, tenemos antecedentes. La salud está determinada por todo lo que nos rodea. Y en el año 1970, el ministro de Salud de Canadá, que no era precisamente un médico, era un economista, el doctor Marc Lalonde, había propuesto 4 determinantes de la salud de los seres humanos. Estos 4 determinantes, es una breve historia esta para llegar a lo que hoy consideramos determinantes de la salud. Estos 4 determinantes que había considerado el doctor Lalonde eran el estilo de vida, el medio ambiente, lo genético hereditario y el sistema de salud. Con distintos pesos relativos. El estilo de vida se llevaba el 43% del daño, de la morbimortalidad, el medio ambiente el 27%, lo genético hereditario el 19% y el propio del sistema de salud con sus fallas el 11% de la carga de morbimortalidad se la llevaba. Lo paradójico de todo esto es que la que volvería al anterior si se puede. Ahora la de adelante. Es que el 11%, no, a la que estábamos viendo de los determinantes, esa misma. Bueno, lo que quería finalizar diciendo era que lo que había propuesto Lalonde, que el sistema de salud, que la que menor peso relativo tenía en la carga de muerte y enfermedad, era la que mayor cantidad de volumen de dinero insumía. Obviamente esto fue planteado en 1970. Hoy, 50 años después, el concepto de determinantes de la salud ha ido evolucionando, y como estamos viendo acá, los doctores Dahlgren y Whitehead plantean, en este cuadro está planteado los determinantes de la salud. Y vemos que en el núcleo de estos determinantes, la edad, y cuando hablamos de la edad, de lo que hablamos es principalmente de los extremos de la vida. El primer año de vida sabemos que es el más vulnerable de un ser humano, y por supuesto ya después de los 65 años empezamos a tener nuevamente un proceso de fragilización orgánica. Pero no solo se remite a lo orgánico, la problemática de la salud, obviamente también está el peso de los factores hereditarios, y si uno empieza a salir de ese núcleo duro y empieza a mirar cuáles son los condicionantes y los determinantes de la salud de las poblaciones, por un lado, el estilo de vida individual. Sabemos que si una persona consume tabaco, consume alcohol, tiene una nutrición desorganizada, sedentaria, tiene muchas más posibilidades de desencadenar problemas de salud que otra persona que tiene una vida más organizada, con pautas de conductas más regladas y de mayor cuidado.
Después cuando uno se amplía un poco en este abanico, vemos que otro gran determinante de la salud son las redes sociales. Pero no estamos hablando ni de Instagram ni de Facebook particularmente. Estamos hablando de la dependencia y cuál es la contención o el colchón que encuentra la gente que está dependiente. ¿Y dónde lo vemos esto? Lo vemos en los niños y lo vemos en los adultos mayores. Si uno va a una institución geriátrica, acá en la ciudad de Buenos Aires está llena de institutos geriátricos, también todos llenos y todos muy onerosos. Este, eh, uno puede ver cuánta riqueza puede tener un ser humano si está contenido, atendido, si es escuchado, determina el tener, por ejemplo, otro escenario tan poco feliz en el cual vivimos tiene que ver con los comedores, o con las ollas, donde por suerte existen para que puedan ir a comer, porque si no tendrían ese marco de contención, peor sería la situación del ser humano, ¿no? Y después, bueno, vemos que las condiciones de vida y de trabajo, el ambiente laboral, la educación, la producción de alimentos, ¿no? Y cuando hablamos de producción de alimentos, estamos hablando de... No podemos dejar, en nuestro país no podemos dejar de nombrar la palabra glifosato, ni semilla transgénica, que todavía ya algunos de los daños los conocemos, no sabemos dentro de 30 años cuál va a ser el impacto real. Hace poco salió una publicación, bueno, perdón, no quiero mezclar temas. Y por el otro lado también, el porcentaje de desempleo, servicios de agua y disposición de excretas, y obvio, servicios de salud y vivienda. Así como está planteado en este cuadro, me pareció una de las presentaciones más apropiadas para ver qué es lo que determina la salud de los seres humanos en este momento. Y bueno, ahora sí, podemos pasar a esta diapo bueno, es lo que conocemos todos, pero esto era hasta 2020. Ahora cambió. Ahora el peso relativo de las causas de muerte va a cambiar porque tenemos, en este último año, hemos tenido 4 millones de muertes en el mundo, ¿no? 4 millones, de la Argentina ya pasó los 100.000 muertos, 4 millones de muertes por COVID. Pensemos, por ejemplo, en las causas de mortalidad en los Estados Unidos, con 500.000 muertos a cuesta, y me parece que va a desplazar a la enfermedad coronaria. Veremos al final de todo esto. Estamos viendo ahora una luz, porque desde que se empezó se pudo empezar a vacunar, empezaron a notificarse menos muerte, porque la vacuna lo que logra es que, si bien el virus sigue circulando, las formas de presentación de la enfermedad son mucho más atenuadas. Pero bueno, hasta la llegada de esta desgracia, de esta tragedia, las causas de mortalidad en nuestro país se caracterizaban, primero, la circulatoria, cardiovasculares y cerebrovasculares, y después lo que vemos acá: cáncer, accidentes de tránsito, EPOC, diabetes, enfermedades mentales, y bueno, ya después enfermedades infecciosas. Podemos pasar a la próxima placa. Bueno, ahora vamos a dedicar estas últimas filminas del encuentro para hablar un poquito, y después, bueno, estoy dispuesto, queda todo abierto para que hagamos el intercambio que ustedes consideren necesario. Vamos a poner una mirada epidemiológica sobre el tránsito de la pandemia y particularmente sobre lo que sucede en nuestro país. Hay una infinidad de particularidades que son todas para la polémica. No me parece que al objetivo tratar de entender un poco de lo que se trata la salud pública, la epidemiología y cómo estamos transitando
desde el lugar, desde el rol que nos toca a los que trabajamos en salud, mirar qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, en términos epidemiológicos estamos realizando una evaluación sistemática que nos permite identificar oportunamente en qué escenario se encuentra cada territorio del país. El país tiene 24 jurisdicciones, que son las 24 provincias de la República Argentina, y a su vez, intrajurisdiccionalmente, están los partidos o localidades, ¿no? Discriminando cada uno de ellos y viendo cómo evoluciona esta pandemia en cada uno de los partidos de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Uno mira este escenario para alertar y tomar decisiones en función de los cambios de estos escenarios y nos permite considerar la necesidad de modificar la intensidad de las medidas de control de la pandemia. Ustedes saben que hay situaciones de mayores restricciones y hay situaciones de apertura, pero es muy dinámico porque miren, por ejemplo, la semana pasada en Londres que se habilitó que se habilitaron todos los aforos, no tardaron una semana en tener que empezar a restringir nuevamente todo, siendo que todavía ellos están en periodo estival, no es que empezaron las etapas frías. Tuvieron que empezar a frenar todo nuevamente porque la tasa de contagiosidad por el coronavirus, cepa delta, realmente es velocísima, velocísima. Bueno, las medidas de control van cambiando según la situación relativa en la que nos vamos encontrando y si bien el monitoreo y el análisis de los indicadores nos permite evaluar los riesgos, la toma de decisiones debe ser integral evaluando las particularidades de cada localidad. No es igual la realidad de quien vive en una zona urbana como Rosario, Córdoba, la misma ciudad de Buenos Aires, que la gente que vive en el altiplano o la gente que vive en la Patagonia. En cada rincón hay que adaptar integralmente la forma de abordar el problema para yugular la extensión de la pandemia. Podemos pasar a la siguiente filmina. Bueno, y en esto lo que quiero mostrar es qué es lo que está haciendo la República Argentina, cuáles son los indicadores que la República Argentina está asumiendo para evaluar la evolución de esta pandemia. Podemos pasar al siguiente. Y bueno, los principales indicadores de riesgo o niveles de riesgo están caracterizados por presentar un semáforo. ¿Y cuáles son los indicadores que el país está optando por utilizar? Y en la región casi todos los países están utilizando el mismo semáforo y lo único que cambia tiene que ver con la densidad poblacional, ¿no? Por las localidades. Entonces podemos decir, bueno, incidencia de casos acumulados en las últimas 2 semanas. Entonces vemos que el semáforo puede ser bajo, medio o alto, depende de la cantidad de contagiosidad que nosotros vamos encontrando. Entonces dice, la incidencia de casos en las últimas 2 semanas en el numerador incluye el número de casos confirmados en las últimas 2 semanas epidemiológicas. Ustedes saben que el año tiene 52 semanas epidemiológicas. Bueno, y actualmente estamos cursando la semana 30. En las últimas, y siempre pensemos que hay un delay, que hay un retardo en la notificación y en el registro de los eventos, no solamente de contagio por COVID, ¿no? De cualquier otra causa, porque, digo, los eventos nosotros, las médicas y los médicos, los notificamos en una historia de clínica y después lo subimos a un sistema nacional de vigilancia epidemiológica. Esto se consolida primero en el ámbito de trabajo de cada uno, después se consolida en las direcciones de epidemiología y de las direcciones de epidemiología se publica al Ministerio de Salud en este caso de la ciudad, en mi caso de la ciudad de Buenos Aires, o en la persona que trabaja en otra provincia, de su provincia, y de su provincia al Ministerio de Salud de la Nación.
y el que consolida todo el dato es el Ministerio de Salud de la Nación. Dicho esto, no perdamos de vista también la particularidad de lo que antes hablábamos, jurisdicciones y partidos. Digo, el semáforo rige para todos estos ámbitos. Entonces, los indicadores que se tomaron como referencia tienen que ver, una, con la incidencia de casos acumulados en las últimas 2 semanas. Y dice que en el numerador, esto es una tasa, ¿no? Donde lo que vemos en el numerador, vemos los casos confirmados en las últimas 2 semanas epidemiológicas, y se utiliza la fecha de inicio del síntoma como la fecha mínima. Y en el denominador está compuesto por la población proyectada. Se dice, la palabra proyectada, población proyectada, es porque el último censo que tuvo la República Argentina fue en el año 2010. Teóricamente, por ley, se tendría que haber hecho el año pasado. Pero bueno, el evento pandémico ha postergado esta situación, entonces son todos datos estadísticos proyectados, son mensuras proyectadas, no son las efectivas porque no se ha podido todavía realizar el censo nacional correspondiente, ¿no? Entonces están proyectados con un factor de ampliación de cada 100.000 habitantes. Y acá vemos la tasa de contagiosidad, cómo se actúa en el semáforo. Verde, se puede decir que se bajan las restricciones, y en el rojo aumentan las restricciones. Y en cada localidad, cada autoridad política toma la decisión de cuáles son los tipos de restricciones. Ya hemos visto las polémicas, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, al respecto de si había que mandar o no las niñas y los niños a las escuelas, y no tiene mucho sentido que nos detengamos a discutirlo ahora en este momento nosotros. Pero sí, esto era un indicador muy importante para ver la evolución de la pandemia, cuánto daño nos está, porque la pandemia, digo, después, con el correr de los años y de los análisis, de los trabajos, veremos cuáles son los activos que nos ha dejado esto, pero hasta el momento es todo a pérdida, todo, mucha muerte. Bueno, podemos pasar a los siguientes indicadores. Y otro indicador de riesgo también importantísimo que tiene que ver con el desempeño, con la capacidad y con el desempeño del sistema de salud, ¿no? Y que tiene que ver con el porcentaje de ocupación de las camas de las unidades de terapia intensiva, ¿no? Nuevamente, la señalítica dada por el semáforo es lo que nos orienta para tener medidas de mayor laxitud o medidas de mayor restricción, y es el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva locales o del lugar de derivación. Nosotros acá estamos en el medio de una urbe muy importante, pero a 200 kilómetros de este mismo lugar, en la costa misma, no hay la disponibilidad ni de insumos, ni de camas, ni de respiradores. Sí, reconozco que las autoridades sanitarias han hecho, yo no sé, digo, es un evento favorable para mí. Se ha puesto mucha energía y mucha atención a todo este problema, no solamente porque se han destinado camas y respiradores, que es una realidad insoslayable, sino porque también no podemos dejar de lado el impacto de lo que fueron los auxilios económicos, los estímulos. Digo, la pandemia sabemos que afectó en toda la línea a todo el mundo, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la educación, del transporte, de la salud, del comercio, del turismo. Digo, nada quedó por fuera de la pandemia. Nada quedó por fuera de la pandemia. Y a mí me parece que hubo una conducta con errores, obviamente, pero lo virtuoso fue que hubo una conducta activa. Activa, y con sentido común. Las críticas siempre van a estar presentes, son inevitables las críticas y son necesarias, porque la única forma de poder mejorarse es escuchando la crítica. Pero sí me parece que hubo una conducta auspiciosa y que merecen el reconocimiento. Que hubo una conducta activa y que se trabajó con indicadores reconocidos mundialmente, y que el manejo de los indicadores y de los semáforos ha sido
muy coherentes desde el nivel central, hablo desde el Ministerio de Salud de la Nación, y después me pareció más que respetable el aceptar que cada jurisdicción y cada partido administrara como le pareciera a cada uno qué debía hacer con las señales del semáforo. Bueno, no sé si queda alguna otra filmina más. Bueno, otros indicadores que podríamos haber utilizado, que se los nombro para que sepan que existen, porque cuando ¿se acuerdan que hace algunas filminas atrás hablábamos de análisis de situación de salud? Para hacer un análisis de situación de salud, aparte de saber cuánta gente habita en el lugar, cuál es el peso relativo de la relación hombre-mujer, cuántas mujeres y cuántos hombres, para saber cuáles son tantos indicadores, bueno, uno se los formula, y acá tenemos el número de casos según fecha de inicio de síntomas, número de fallecidos según fecha de fallecimiento, número de casos activos, letalidad acumulada, incidencia acumulada, queda la filmina, les queda a ustedes, cada uno puede ir mirando y leyendo esto y ir adquiriendo y familiarizándose con toda esta problemática que me parece que para el resto de la experiencia de la carrera de cada uno va a ser inolvidable esto que estamos trabajando ahora nosotros, y a ustedes les queda como una fuerte experiencia. Bueno, si podemos pasar a la próxima filmina. Bueno, acá lo que estamos viendo son dos gráficas en donde en uno lo que vemos es la cantidad de casos confirmados, discriminados por sexo, hasta la semana 27, hasta hace casi un mes atrás, y vemos que la distribución es bastante homogénea. Y en la filmina del lado izquierdo vemos la relación entre el año 20 y 21, en celeste el año 2020, en naranja el 2021, cómo ha sido la incidencia por grupo etario de la afectación por coronavirus. Bueno, podemos pasar a la siguiente filmina. Y bueno, y acá lo que vemos es tal vez uno de los indicadores más duros con lo que nos encontramos en este tránsito, que tiene que ver con la letalidad de esta enfermedad, que no es lo mismo que la mortalidad. Cuando uno habla de mortalidad, en el caso de la Argentina se estima que son 45 millones de habitantes, ¿no? 40 había dado el último censo, 42, se estima que en el actual seríamos 45 millones de habitantes. Eso es lo que iría en el denominador. Y en el numerador, la cantidad de óbitos que hubo. En cambio, a diferencia de la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad, o sea, cuán dañosa es la enfermedad, es en el denominador, lo que va es la cantidad de gente que padece la infección. Y en el numerador, la cantidad de muertes que hubo por la infección. Y como acá estamos viendo, miren qué salto hay en la ciudad de Buenos Aires. Explicable porque la densidad de población que tenemos en la ciudad es la más alta de todo el país. Como contrapeso de eso, también podemos decir es el lugar donde más recursos en todo existen en la República Argentina. No hablo solamente de recursos económicos, hablo quizás ¿se acuerdan de cuando hablábamos de la definición de Winslow, que hablaba del esfuerzo organizado de la comunidad, y acá por cuestiones que realmente desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del médico y del sentido común, la gente ha polemizado y se ha enojado con cosas con las que no deberíamos habernos enojado, desde las marchas anti-cuarentena o antivacuna hasta el velatorio de Diego. Digo, todo ha impactado en el daño que produjo este virus, ¿no? Y lo que vemos es que el distrito o uno de los distritos más pobres, como Misiones, ha tenido una tasa de mortalidad, de letalidad realmente baja, y que un distrito tan rico como la Ciudad de Buenos Aires es el que por lejos
mayor letalidad ha tenido con esta enfermedad. Bueno, me parece que por ahora es lo que tengo para presentar, y bueno, estoy abierto a si tienen algún tipo de pregunta, consulta, a escucharlos. ¿Me escuchás, Cristian? Cristian, ¿me escuchás? Cristian, ¿me escuchás? Para hacerte unas Sí, doctor, preguntas. ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo, Sí, cómo cómo no. estás? Te agradecemos muchísimo tu Bien, charla. Mientras esperamos a Miguel que se pueda conectar, yo te hago una pregunta. A ver, en esta diferencia de los distritos, por supuesto que mucho tiene que ver con la densidad poblacional, con el hecho que también es cierto que la capital federal siempre es un distrito que capta enfermos porque se supone que la asistencia aquí en la ciudad es mejor que en otros lados. Yo te pregunto, por ejemplo, en Misiones, yo no conozco la problemática estricta de Misiones, pero ¿no tendrá que ver también que la detección, una subdetección de casos como para justificar la poca incidencia y la poca letalidad en una provincia pobre que se supone que no tiene tantas armas para combatir la pandemia? ¿No te parece que habrá un subregistro? Pregunto, ¿no? no tengo la menor duda, doctor. No tengo la menor duda, doctor, de lo que usted dice. Es Sí, más, hay agravantes. Misiones es una jurisdicción que está rodeada por Brasil, que ya claro, no nos vamos a detener a hablar de lo que pasó con Brasil, claro. pero, ha sucedido que un trabajo, esto lo sé porque, bueno, porque no por nada en particular, sino porque trabajo en el tema epidemiológico. La Ujú. gendarmería, a pedido de la gobernación, la gendarmería ha bloqueado la frontera, digo, con regulaciones que no ha tenido nunca, y que también la población se ha aplanado el movimiento totalmente dentro de la provincia. Y no nos olvidemos que las cataratas, que siempre fue como un atractor, quedaron bloqueadas. Yo no dudo tampoco de lo que usted está diciendo, siendo que es una jurisdicción tan pobre, el desarrollo de los registros, tanto informáticos como nosotros mismos, los médicos, no somos muy afanosos en ponernos a escribir a explicar lo que estamos viendo. Seguramente este sesgo que usted dice existe. Lo que pasa es que es muy grande la diferencia de 500, en la tasa de letalidad de 500 de Misiones contra 3.000 de la ciudad, y es Sí, realmente estadísticamente significativo, ¿no? claro, sí, sí. Claro, porque evidentemente las medidas epidemiológicas, las medidas que se han tomado, en general, como vos decís, algunas exageradas o no, algunas mal tomadas o no, pero evidentemente la conducta proactiva son medidas impactantes. Por ejemplo, lo que vos estás mencionando, de cerrar las fronteras de verdad de alguna manera de evitar que la atracción turística más importante se quede sin turistas y realmente se cumpla, evidentemente pueden hacernos entender por qué tienen una tasa de casos mucho menor. Eso es una realidad. Las medidas de aislamiento siguen siendo muy importantes para una pandemia, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, Yo Doctor, te pregunto en cuanto a eso, Cristian. Viste, vos fíjate, la salud pública juega un rol fundamental en todo lo que es hoy tratar de tomar acciones para prevenir todo el avance del COVID. Y las diferentes estrategias que han tomado los diferentes países han sido diferentes. China, por ejemplo, bloqueó, hizo una cuarentena forzada, exacto. Inglaterra tomó otras medidas diferentes. A tu juicio, ¿cuál es la que mejor resultados ha tenido?
Miguel, es muy difícil decir cuál es la verdad, nadie la tiene. Lo que sí, tomo lo que estás diciendo y se lo iba a comentar al doctor Mercado. Es increíble. La China, que tiene 1.300 millones de habitantes, ha tenido menos de 5.000 muertes. Digo, y uno piensa, en Estados Unidos han tenido 500.000 muertos. ¿Es tanto el miedo que le tiene la población china a las autoridades políticas que hagan una macana? ¿Qué sé yo? Pero si uno mira el daño evitado, realmente es sorprendente. Porque ha tenido, digo, no solo China, China, Corea, Japón, me parece que tiene que ver con cuestiones culturales. Realmente han respetado las normativas restrictivas, no las han discutido. No las han discutido. Bueno, son temas dilemáticos ¿no? Y no, en lo personal, yo no creo que haya que haya que tener una conducta dura, que hay que estar permeable y escuchar todas las voces, y asumir el daño y el dolor de conjunto, digo, no. Esto en el contexto de tener una conducta de trabajo, que es lo que yo reconozco que es lo que está pasando ahora. Tengo 1.000 críticas para hacer, pero sí respeto mucho la conducta. Acá no se durmió. No se durmió. Es muy interesante lo que pasó en Estados Unidos, porque vos fijate que Estados Unidos, siendo el país eh, potencialmente más rico del mundo, y con mayor desarrollo de proyectos y todo lo que quiera, justamente por la manera de ser. Primero que Estados Unidos, al principio, sobre todo, por una política particular de quien estaba al mando de político del país, le minimizó la pandemia, ¿no? Entonces realmente, como vos decís, Cristian, tuvieron enorme cantidad de muertos, 500.000 muertos es una cifra locada realmente. Tan grande es que fíjate que con las cifras que ustedes manejan, casi hubo un 16% más mortalidad que el otro año, que el 19, en el 20, motivado por esta nueva Doctor, enfermedad. 16% más de muertes. O sea, en el doctor, registro. les cambió la expectativa de vida, les bajó 2 años la expectativa de vida a los estadounidenses Qué te esto. parece? ¿Qué te parece? Y aparte, ahora lo que yo quería destacar es que, fíjate que en Estados Unidos, tomado como modelo, que lo podemos tomar más objetivamente nosotros, todos aquellos estados, porque también es eso, como nosotros, como vos bien dijiste, se respetó mucho las diferentes políticas de cada estado, se respetó en ese sentido el federalismo. Y en Estados Unidos también se respeta a rajatabla el federalismo, son realmente las provincias y los estados son estados realmente muy independientes del poder central. Y fíjate que aquellos estados que pro vacunas, por decirlo, tienen ahora un índice, una cantidad de casos enormemente menor que los estados no pro vacuna. Por ejemplo, si vos ves el estado de Nueva York, que fue un estado tremendamente afectado al principio de la pandemia porque los tomó de lleno, hoy por hoy es un estado que por número de casos de enfermedad, por las vacunas, se vacunó prácticamente todo el estado, hoy tienen muy pocos casos, mientras que un estado como Missouri, por ejemplo, que es un clásico estado alérgico o poco proclive a las vacunas, hoy tienen una enorme cantidad de casos. Así que hoy por hoy tenemos un arma muy importante que son las vacunas. Espero que todos estemos convencidos de que ahí por ahí camina la cosa, ¿no es cierto? Por tratar de vacunar todo lo posible al mayor número posible de pacientes, ¿no? De individuos. Sí, sí, Eh, sí, sí, sí. es un poco así. Miguel, ¿alguna otra pregunta querés hacerle a nuestro colega, a nuestro amigo? No sé si, ¿Cómo ves Miguelito. de acá en adelante? ¿Cómo va a seguir todo esto acá en Argentina? Mira, yo tengo una visión
capaz que es un poco ilusoria, pero tengo expectativa de que si realmente se llega, dicen que para el mes que ya empieza, agosto, llegan 20 millones de dosis. 20 millones de dosis, si se aplican, como corresponde, realmente da Es la un buen número. posibilidad de que haya, es que da la posibilidad, doctor, sabemos que las sociedades funcionan si trabajan, si no trabajan no, y tenemos todo parado hace 1 año y medio. En la medida que se Bueno, vaya inmunizando más, se va a poder ir moviendo más la sociedad. Y bueno, Miguelito, yo lo que siento es eso. Yo siento que si esta gente logra que las jurisdicciones vacunen Hoy leí en el diario que en la provincia de Buenos Aires están vacunando en las estaciones de trenes, ¿no? Yo no lo sabía eso. Bueno, entendiendo, como dice el doctor, que la inmunización es lo mejor que podemos hacer por el momento, entendiendo eso, creo que si realmente se llega al 60, al 70%, va a haber otro horizonte. No hablo de inmunidad de rebaño, porque realmente este bicho no lo conocemos, no terminamos de conocerlo todavía. Tendría que haber parado de mutar y no deja de mutar. Bueno, claro. pero bueno, pero sí es muy objetivo, muy consolidado está que la letalidad disminuyó, francamente, la ocupación de camas de terapia intensiva, hoy la tenemos en un 56%, cuando hubo un momento que estábamos rayando los 90. Sí, El claramente. cambio es sustancial. Sí, El cambio sí. es sustancial. Por eso te decía, Miguel, quiero ser optimista, quiero pensar que a fin de año, yo no te digo que vamos a brindar toda la familia juntos, pero quiero pensar que a fin de año vamos a poder estar más tranquilos. Elementos hay, digo, el elemento central es la vacunación y también el elemento de que en las unidades de cuidado crítico hay más experiencia. Nunca habíamos, no sé, Miguelito, si vos recordás, cuántas veces hablábamos por año de la ventilación de un paciente pronado, pocas veces. Y Ah, ahora eso es cotidiano, estamos Es ventilando a lo una persona cotidiano, pronada. exacto. es así, es Bueno. así. Acá te hacen una pregunta, dice, hay una cuestión cultural muy importante que va a impactar directamente, por ejemplo, en la tasa de letalidad. Los números pueden ser muy buenos, pero no sé si podríamos vivir como los chinos. Muy buena la clase, gracias. Es que yo soy muchas gracias, muchas gracias. Es que es lo que recién decía, por un lado, desde el punto de vista técnico, decir, mirá que realmente los chinos, qué serios que son, qué importante. Pero también por otro lado, uno se pregunta, ¿cuánto miedo le tienen al Estado a esta gente? Porque yo vi, no sé si ustedes vieron, un video de que a una persona Sí. la agarraba, Como pero una no que le mariposa, decía, señor, como una mariposa. claro, con una, exactamente. Y yo dije, bueno, Sí, si la expectativa es esa, el miedo está bien explicado, ¿no? Pero también hay una cosa que es verdad. Ellos con 1.300 millones de habitantes tuvieron 5.000 muertes. La verdad que uno no puede dejar de mirar esos números, ¿no? sí. Pero bueno, es cultural, como dice acá la colega o el colega, y hay cosas para las cuales no tenemos respuesta. Se saben y se conocen mientras las vas transitando. Ujú. Cristian, te agradecemos enormemente. Miguel, ¿querés hacer alguna otra acotación? Si no, le agradecemos a Cristian enormemente su No, te agradecemos, Cristian, realmente ha sido muy bueno todos los conceptos, re claro como siempre. Y bueno, esperemos que todas estas medidas sirvan, el uso del barbijo, las vacunas. Bueno, también hasta no sé si ha saltado, no, bueno, pero el cierre de fronteras parcial, la limitación, siempre en algunos países se han tenido resultados.
Corea, por ejemplo, bloqueó mucho su frontera. Bueno, acá creo que se están tratando de las medidas, no sé si es justo en el momento justo o a veces retrasadas o no, pero bueno, se están tratando de tomar todas las medidas para tratar de mitigar esta pandemia que, bueno, hoy por suerte en las terapias intensivas, y nosotros lo vemos en el hospital, que la teníamos un mes atrás en el 100%, porque estaba el 100% lleno, con 98% de todas las camas, todas COVID, una podía ser que no, y llegamos a tener todos los respiradores del shock room, de la guardia, ocupados, esperando para tener alguna derivación o algo y poder ingresarlo a terapia intensiva. Por suerte nunca tuvimos que tomar la decisión de decir este paciente ingresa al respirador y el otro no, pero estuvimos en una situación muy crítica. Hoy ya es otra situación y bueno, hoy tener la posibilidad de lo que acabo de anunciar hoy la ministra de Salud, de la llegada del contrato con Pfizer de 20 millones de vacunas, realmente nos da otra perspectiva y una tranquilidad, ¿no? Que es la que estamos esperando todos nosotros los argentinos. Sí. Cristian, muy agradecidos por tu contribución. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Como siempre, un abrazo muy fuerte. Gracias. Miguel, ¿te parece que le damos entrada? Hasta luego. ¿Le damos entrada al doctor Cataldi?